Esta es la parte número 4 de esto que estamos titulando Comprensión mínima del fenómeno del delito de feminicidio. ¿Dónde se origina? ¿Cómo surge? Continuamos. Esto es fundamental para entender el feminicidio. Hay que erradicar la idea de que este crimen se comete únicamente por depredadores sexuales o personas que padecen alguna enfermedad mental o alguna adicción a las drogas o al alcohol. Lo que hay que admitir más bien es que cualquier persona puede ser autora de este delito, dado que el factor determinante no solo son los rasgos excepcionales del depredador, sino la violencia dirigida específicamente contra las mujeres como grupo genéricamente constituido. Asimismo, hay que abandonar la idea de que la conducta de las víctimas las hace responsables de su muerte. Tratar de justificar el feminicidio por su actitud de las víctimas, es decir, por su profesión, por su estilo de vida, por la vestimenta, por el lugar en que se encontraban, etc., es negar lo que realmente está detrás del feminicidio. No es que lo que se hizo o dejó de hacer esa niña, esa adolescente, esa mujer adulta, sino el esquema de desigualdad estructural que existe entre mujeres y hombres, en el cual la violencia contra las mujeres es tolerada y constituye un mecanismo de reproducción de la opresión. Los efectos de esta práctica, por desgracia reiterada, suelen ser especialmente adversos para quienes buscan acceder a la justicia. Culpabilizar a las víctimas por su muerte ocasiona que la atención se centre en el comportamiento de la mujer víctima del feminicidio o de sus familiares, lo cual trae consigo consecuencias nocivas a distintos niveles. En primer lugar, implica que se desvíe el objetivo de las indagatorias o se llegue al extremo de no investigar en absoluto. Centrar la atención en corroborar las características y modo de vida de las víctimas o sus familiares relega las cuestiones realmente importantes, como la identificación del autor de los hechos, la corroboración del contexto y circunstancias en que sobrevino el asesinato, la recopilación de información sobre posibles antecedentes de violencia, por citar algunas. Además, en los casos de inacción total, la información sobre la víctima se utiliza para hacer parecer que los hechos no son lo suficientemente importantes para ser indagados, como sucede, por ejemplo, en los casos de asesinatos de trabajadoras sexuales. En segundo lugar, la práctica referida provoca que las investigaciones, el proceso y las propias resoluciones judiciales se vean influenciadas por estereotipos de género, que la mayoría de las veces estigmatizan a las víctimas e intentan justificar la conducta de sus agresores. En tercer lugar, la idea de que las víctimas de feminicidio tienen la culpa de lo que les sucedió refuerza las construcciones culturales que posibilitan que este delito se constituya como un mecanismo de dominación de las mujeres en lo individual y como grupo. Por ejemplo, esta visión alimenta los discursos orientados a proteger a las mujeres de la comisión de crímenes violentos en su contra, a través de los cuales rutinariamente son advertidas de no vivir solas, no salir solas por la noche, es decir, sin un hombre, porque incluso cuando se trata de grupos donde únicamente había mujeres, se dice que estaban solas. No acudir a ciertas áreas de la ciudad, no vestirse de cierta forma, no consumir bebidas alcohólicas, etc. Dichas advertencias, más allá de combatir la violencia contra las mujeres y cambiar los patrones culturales y la desigualdad estructural que la originan, en realidad imponen límites sobre los lugares a los que pueden acudir y la forma en la que deben comportarse en público. Estas ideas primitivas
fortalecen la idea de que el espacio público es un espacio de hombres y que la presencia femenina se encuentra condicionada a la aprobación masculina, y a su vez refuerza la idea de que el único espacio seguro para las mujeres es el espacio privado, es decir, su hogar. Lo paradójico y contradictorio es que ni siquiera en su domicilio las mujeres permanecen a salvo. La vivienda representa uno de los espacios más letales para las mujeres de todas las edades. En efecto, el hogar es un escenario en el que suceden un buen número de asesinatos violentos de mujeres. Aún así, esto no es el único ámbito en el que se comete este delito. El feminicidio, por sus características, es un crimen que sucede tanto en el espacio público como en el espacio privado. Los datos disponibles en México, mismos que serían desarrollados, confirman esta realidad. La vivienda ha sido y sigue siendo un espacio de riesgo para las mujeres. Sin embargo, en los últimos años, los asesinatos de mujeres cometidos en el espacio público han aumentado considerablemente. De acuerdo con un estudio publicado en 2019 por Data Cívica y el Centro de Investigación y Docencia Económica, antes del 2009, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa. Sin embargo, a partir de ese año la mayoría fueron privadas de la vida en la vía pública. Si bien los asesinatos en la vivienda aumentaron casi al doble en ese periodo, del 2000 al 2017, los que ocurrieron en la vía pública crecieron casi 4 veces, es decir, al cuádruple. Ahora bien, hay que poner atención en este dato. Las cifras constan que, en la actualidad, la vía pública es un espacio en el que se asesinan a más mujeres. Aún así, existe la evidencia de que un buen número de esos casos, de esos crímenes, fueron perpetrados por personas que mantenían algún tipo de relación con la víctima. En aquellos casos en los que se cuenta con registros sobre la existencia de algún vínculo de parentesco entre la víctima y la persona responsable, el porcentaje de asesinatos de mujeres en los que existía una relación fue del 73%. En estos casos, el 48.95%, es decir, casi el 50% de las veces, el presunto responsable era la pareja. Si bien una buena parte de esos asesinatos de mujeres ocurre en el contexto de la relación de pareja, es decir, de noviazgo, de concubinato, de matrimonio, relaciones sexoafectivas o relaciones de carácter sexual únicamente, lo cierto es que el tipo de parentesco o vínculo entre los agresores y las víctimas es de lo más variado. Entre los registros que recoge el referido estudio aparecen padres, padrastros, madres, tíos, primos, abuelos, nietos, hermanos, hermanas, conocidos, yernos, sobrinos, hijos y personas encuadradas en la categoría. Es decir, de casi el 75% de estos crímenes, casi el 50% fueron cometidos por parientes cercanos o por personas que sostenían una relación afectiva con las víctimas. Está cruel este dato, ¿verdad? Bastante duro. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí esta cápsula, amigos, amigas y amigues. El tema es el delito de feminicidio desde la perspectiva de género. Si a alguien le interesa indagar más sobre el tema, el libro se llama Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal y es una obra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como dato curioso,
Y brevario cultural, el delito de feminicidio se castiga de 35 a 70 años de prisión, más sus agravantes, lo pueden corroborar en el artículo 148 del Código Penal para la Ciudad de México. Bye.